María en familia. Tengo algunos sentimientos encontrados y lo explico de esta manera. Estoy conmovida y creo que es un día para celebrar la vida, celebrar el amor de Dios, celebrar que Él nos cobija, nos abraza, nos corrige, nos ama. Y hoy simplemente alabarlo y adorarlo porque Él es bueno, porque grande es su misericordia y porque lo vemos en los pequeños detalles, en sus grandes obras y en todo lo que Él hace, vemos su majestad. Amén. Entonces, muy buenos días. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Un abrazo a cada uno, un abrazo grande, un abrazo sentido, un abrazo de corazón a corazón. Amén. Buenos días, es un mensaje de bienvenida a mi esposa, que no tenía nada preparado, sino la niña, pero yo quiero llamar acá a la pastora Marta, quien nos va también a introducir en este tiempo de alabanza, de gratitud y a transmitirnos una información que nos interesa a todos. Muy buenos días. Buenos días, amada pastora. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, pero la comunión íntima con el Espíritu Santo nos queda acá. Hoy es el día del médico. Aquí tenemos 4 médicos. Vamos a darle un aplauso a los médicos. Hoy de diciembre es el día del médico. Bendecimos a Claudia, a todos los médicos que de una u otra manera Dios les ha derramado la ciencia. Y qué carrera, una educación continuada tremenda, expuestos a muchas cosas, pero también los médicos, Dios los usa para grandes y potentes sanidades. Amén. Amén. Entonces, nuevamente un aplauso para ellos. Yo soy bendecida por ellos. Damos gracias a Dios por lo que venimos y por sacerdotarnos. En este día quiero participarles de una bendición muy grande. El abuelito Alfredo partió con el Señor ayer. Ayer a las 4:40, una muerte muy bonita. ¿Y por qué dices que una muerte bonita? Porque cuando se glorifica el Señor Dios, la aguijón de la muerte no nos afecta. Dios permitió, hace 15 días vino mi hijo mayor y lo honró muchísimo. Y departieron, tengo los videos, las fotografías de ese día, cuando venía el hijo menor, igual eso, el abuelito, 95 años. Muchas veces pensamos que la casa del Señor acá en Fortaleza, en la sede, yo lo vi aquí en la rampa muchas veces, 2 veces, que había muerto. Gracias a Betisita, gracias a los que no están, porque en su momento, Jairito, Vladimiro, Ulises, todos auxiliaban a Alfredito. Alfredito deja una gran huella, pero está en el reino de los cielos. Esa es la gran tranquilidad que nos da. Les insto, sus últimas palabras fueron: ay, Dios mío. Esas fueron sus últimas palabras. Mi esposo estaba a su derecha, el pastor Andrés a la izquierda,
no eran 2 médicos que estuvieran, sino 2 pastores. Yo estaba orando lenguas y fue todo como muy rápido. No sufrió y Clarita, mi hermana, que en este momento está con mi madre y esperando a Linda María. Mi hermano volaba hasta mañanas de la Florida hasta acá y los hijos vienen en camino. Entonces, quería participar. La bondad y la hermosura de Dios es grande. No pierda la oportunidad. Yo le doy gracias a Dios porque yo tenía 19 años cuando salí de casa, casada con mi esposo. Y luego a los 21 años de estar casada, Dios los trae a su famoso, tremendo, ¿no? Año 2002. Y estamos en el 23. Imagínate que fue una vida linda. Yo profetizo sobre ustedes que sus seres amados vienen a ustedes porque ustedes tienen la luz de Cristo. Profetizo que desde el grande hasta el menor serán enseñados por el Espíritu Santo. La unción del Santo es la que enseña. Tú no vas a tener necesidad de decirles, hey, ven acá. No, la luz de Cristo. Tú los atraes. La palabra que muere en abundancia en tu corazón, tu ejemplo de vida. Sé que no soy perfecta, pero algo vieron en mi esposo en mí. Y vinieron. Ustedes los vieron, Dios nos permitió, un matrimonio de 60 y pico de años, nos llevaron una delantera, pero la paz del Señor con nosotros. Gocémonos en este día. El mundo puede decir con razones, pero yo quiero celebrar la vida, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, sabemos para dónde vamos. De Cristo, de Dios venimos y a Él vamos. Tenemos esta salvación tan grande. Iluminemos como antorchas a todos nuestros seres queridos. Y hoy en la alabanza, démosle gracias, celebración de vida, celebración de vida. Los bendigo con toda bendición de amor, por cada abrazo fraternal que me dieron, por cada sonrisa, por la prudencia. El Señor les retorne al 100 por 1. Y como te dije, mi hijo, es un privilegio, una honra, y a ti, esposo mío, que Dios haya tenido esos detalles tan lindos con él. Se le habló de amor, palabra, oración, y partió sin ¿cómo les digo yo? En completa paz con los seres amados, pero no fue dramático. Por supuesto vamos a celebrar la vida. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos el perfecto en nosotros. Amén. A los niños, a Marcelita, gracias por todo, por el esfuerzo. Dios los retorne a la ciudad. Ustedes hicieron la parte vital y tremenda, que sea el Señor recompensando. Y bueno, estamos atentos, va a estar en los oídos aquí en el laguito, y muy seguramente mañana estamos llevándolo a Jardines de la Esperanza. Nos estamos comunicando, gracias, pero acá lo importante es el Señor Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vida en abundancia. Vamos a celebrar la vida, que Cristo está en nosotros. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, yo traje la voz de mi madre en agradecimiento a todas las manifestaciones de conferencia, a las llamadas y a las palabras sinceras que nacen del corazón de personas sinceras como ustedes también. Honro la memoria de mi abuelo. Amén. Es un privilegio haber podido llevarle la palabra al Señor, escuchar por ahí, felicitarlo, estar orgulloso y saber que esa palabra penetraba su espíritu. Amén. Y aquí no venimos a entretenernos,
es ganancia. Ganamos, Señor, porque tenemos, Señor, nuestro futuro asegurado gracias a ti. Amén. Porque tú nos rescataste, porque tú nos redimiste, Señor. Nos rescataste del hoyo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Rescataste, Señor, nuestras vidas. Para mí, Señor, el vivir, eres tú, Señor. Eres Cristo. Eres tú, Señor mío. Yo con mis hermanos, Señor, quiero que seas el Señor, que seas entronado, Señor, en esta mañana. Permítenos tener, Señor, un momento dedicado a ti. Tu palabra dice también, Señor, y reta a ese ángel de la muerte y pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte y victoria. Hermano y hermana, en esta mañana tenga eso presente. Hay una canción que a mí me marca mucho y dice algo así como: si hoy fuese el último día de nuestra vida, adora a tu Padre como nunca antes has adorado. Espíritu Santo, estamos en tus manos. Habla y haz lo que tengas que hacer. Gracias, Padre. Queremos adorarte. Bienvenido a Precioso Consolador en esta mañana. Toda la gloria y la honra te pertenece. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para que acerquen tu palabra, Señor. La palabra que has inspirado y que nos llama. Y que en este ambiente, Señor, de recepción de tu palabra, de unción, de respeto y de hambre, Señor, que extiendas tu mano, Señor. Y mientras se predica tu palabra, sanes enfermos, sanes corazones, liberes a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable. Todos hemos venido con una necesidad, Señor. Y tú que conoces y miras los corazones, provees, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Una vez más, y cuantas sean necesarias, Señor, ayúdanos, consuélanos, fortalecenos, sánanos, líbranos, Señor. Repita conmigo: yo creo. Creo en lo que haces en mí. Amén. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Levanten el aplauso. Sean las manos de Dios. El mensaje del día de hoy, si me puedes empezar a proyectar, por favor, está basado en la palabra, en Mateo, vamos en la palabra, capítulo 14, empezaremos desde el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cada vez que yo me acerco a la palabra del Señor y veo esta historia, la recreo con los ojos del Espíritu. Y me parece estar viendo a estos discípulos y al Señor Jesucristo
en esto que nos relata su palabra. Y no sé tú, pero yo trato de identificarme con ciertas actitudes, ciertas formas de pensar. En esta en particular vamos a centrarnos hoy sobre el apóstol Pedro. Pedro tan controvertido, Pedro tan criticado, pero Pedro tan humano como tú y como yo. Entonces recuerden, Mateo 14, 22 al 33. Siguiente, Jessy. El título es el siguiente. Sígueme. Y hoy 3 de diciembre, hermano, anótalo allá, que felicitaciones a aquellos que traen su cuaderno y felicitaciones a los que tienen esa memoria tan prodigiosa que van a recordar todas y cada una de las citas y las ideas principales de este mensaje. Te invito a que tengas excelencia también en el conocimiento de la palabra del Señor, para que seas un obrero aprobado que conoce la palabra y la maneja para bendición. A eso estamos llamados, hermanos. Sígueme. Y ven ustedes acá las pisadas de un maestro, ¿verdad? Ustedes van a encontrar, y encontramos en la palabra esto seguido. En Marcos 2:14, este es el llamamiento de Mateo. O en Lucas casi no se ve, 5:25. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Él, dejando todo, se levantó y lo siguió. Son los llamamientos del Maestro, del Señor Jesucristo, a 2 de sus apóstoles, a Mateo y a Pedro. Pero quiero llamar tu atención en este de la mano derecha, donde dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Coloca tu mano en el corazón en esta mañana y repite esa palabra. Vamos. Mano derecha, corazón izquierdo. Sígueme. Repiten. Sígueme. Quiero traerles un poco del contexto, de la historia, de por qué esto era tan importante. Y vemos en la siguiente imagen esto que son 2 niños. 2 niños que son instruidos, representan a 2 niños judíos, quienes son instruidos en el libro de la Torá. La Torá es el nombre que recibe la ley. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, que componen los 5 primeros libros de cada una de las Biblias en las versiones recientes o que manejamos. Recibe el nombre de la Torá. Y van a decir, pero pastor, ¿qué tiene esto que ver? Mucho que ver con la llamada de Pedro, con la llamada de todos sus apóstoles en ese contexto judío. Importante entonces que ustedes y yo entendamos en esta mañana que en ese libro de la ley están contempladas todas las indicaciones, todos los parámetros, normas de tinte moral, de tinte comportamental, de tinte demográfico, social que el Señor le dio al pueblo de Israel. Y en esa palabra está contenida las instrucciones, las bendiciones y maldiciones, el por qué hacer algunas cosas y el por qué dejar de hacer otras. Esto es lo que conocemos como el libro de la ley, muy mencionado en el Nuevo Testamento. No voy a hacer mucho hincapié. Estos niños entonces eran sometidos a un proceso muy riguroso de entrenamiento, de seleccionamiento y de instrucción en ese libro de la Torá. Y es importante, no me voy a extender mucho en esto, pero vamos a ver el sistema educativo de los pueblos judíos. Y una de las características principales es que es un pueblo realmente orgulloso, es un pueblo que se sentía muy estimulado por esas indicaciones que el Señor le había dado. Y orgullosos, se creían o son, y aún en la actualidad se creen superiores por esto, y realmente sí, son superiores. ¿Por qué? Por seguir la palabra del Señor, ¿verdad? Y quiero explicarles esto. Eran 3 ciclos. Entonces, en el primer ciclo encontré la traducción de la palabra Bet Sefer, que significa casa del libro. En esto tenemos a los niños que a partir de los 5 años eran instruidos en la palabra de la Torá, comenzando su etapa escolar recitando ¿de qué? De memoria. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos problemas con memorizar un versículo
al día o a la semana, y ellos lo repetían de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, libro por libro, porque eran instruidos en esto. ¿Y cuántos sabemos también que no todos los estudiantes por X o Y motivo rinden igualmente? No todos tienen la misma capacidad de abstracción, no todos tienen la misma capacidad nutricional de asimilar eso o los mismos hábitos que mencionamos esta semana en los mensajes de los viernes de familias fortalecidas. Hábitos de familia, hábitos que construyen disciplina delante del Señor. Bueno, volviendo al tema entonces, recitaban de memoria la Torá. Y ellos se instruían en el amor por la palabra de Dios. Samuelito y María Paula, pasen por acá. Samuelito y María Paula. Les voy a decir lo que los maestros de la sinagoga local hacían en ese momento. Hasta aquí, nena. Cada uno cogía una cucharita, aunque realmente era metiendo el dedo, pero vamos a hacerlo un poco más higiénico. Esto es miel, un poquito nomás, Samuelito. Y espérenme un momento, no se me adelante. María Paula también. Hagan de cuenta que estos son dos niños judíos. Y esto que representa la miel, que todos sabemos que es dulce. ¿Pueden comerla, niños? Y mientras el maestro hacía esto, les decía que la palabra del Señor, que la ley del Señor sea tan dulce como esta miel lo es a tu palabra. Que la palabra del Señor les inunde su alma, su entendimiento, y que sepan, como lo dice también la palabra, que su palabra es más dulce que la miel que emana del panal. ¿Cuántos de nosotros, y yo veo bastantes niños, y hemos orado y estamos pidiendo por los niños de esta congregación y por todos los niños del cuerpo de Cristo para que sean formados en la palabra del Señor? Para que les sepa dulce la palabra del Señor. Para que no sea la ideología de género, la ideología de doctrinas del mundo. No os acopléis a esa doctrina, dice el Señor en Romanos 12. No os conforméis al pensamiento de este siglo, al pensamiento del sistema, al pensamiento actual desde donde se están sacando los principios de Dios en el colegio, sino se han transformado nuestros entendimientos por medio de la renovación de ese entendimiento y pensamiento. Hoy lo replicamos, muchas gracias a los modelos, que la palabra del Señor sea dulce para ustedes, que sigas orando como vienes todos los sábados y lees la palabra del Señor, Samuelito. Amor por la palabra de Dios. Esta era entonces la primera fase. ¿Estamos haciéndolo en nuestras casas? Crea un altar, donde tú, varón, eres el sacerdote, donde tú, mujer, también en las noches, en las mañanas, bendices a tu hijo con la palabra de Dios, creando en ellos el amor por la palabra de Dios. Que eso inste, que no sea aburrido, que sea como esa miel, que no empalaga y que nutre. El siguiente nivel era lo que se conocía como el ciclo del Bet Talmud, casa del aprendizaje. Esto ya estaba comprometido entre las edades de los 10 a los 15 años. En esta cultura, desde los 13 ya se consideraban adultos. ¿Cuántos hemos escuchado del Bar Mitzvah? Esa ceremonia donde él hace y canta y ya es considerado un adulto, un preadolescente de 13 años. Casa del aprendizaje. En esta etapa, el adolescente judío estaba preparándose y ya tenía algo más adicional, que es la elección de un rabí, rabino o de un maestro. Pero también en esta etapa ellos aprendían, aparte de la Torá, de los 5 primeros libros, a todos los profetas mayores y menores. Empezando pues desde Jeremías, desde Josué hasta Malaquías. Y se preparaban para elegir un rabí y un maestro. De esto tenemos ejemplos en la palabra, como Pablo. El maestro de Pablo se llamaba Gamaliel y era un rabino muy reconocido. Y por eso Pablo se ufana en sus epístolas que él era fariseo de fariseos, educado a los pies de un rabino de renombre prestigioso que era Gamaliel. Era como la universidad de la época. Era la crema y la nata de la sociedad, el top más elevado de la élite de la sociedad judía. Ese rabino y el ser educado por un rabino. Mientras que los demás, y acá quiero que prestes atención a este término, los menos
cualificados, no calificados. No era un sistema de calificación, sino de cualificación, de cualidades, de atributos, de propiedades que tenía cierto estudiante, como la memoria, el análisis conceptual, el esquema de pensamiento que tenía para entender la palabra de Dios, para memorizarla y para poder también resolver algunos problemas o planteamientos teológicos. Mientras que los menos cualificados, aquellos que no podían memorizar, ya tenían entonces que empezar a buscar un plan B. Y el plan B era el oficio de los padres. De manera que si eras carpintero, aprenderías carpintería. De manera que si eras comerciante, aprenderías a comerciar. De manera que si eras alfarero, la alfarería. Y estos que no pasaban al siguiente nivel, se dedicaban desde esta edad al oficio de sus padres. En el siguiente y último, no los quiero aburrir mucho, ya es la casa de interpretación, el Bet Midrash. Después de concluir con ese segundo ciclo, manejar la Torá, los profetas mayores, los profetas menores, haber elegido ya a quién seguir, a ese maestro, a ese rabino. Entre los 15 a los 30 años, esta persona podía escoger ese rabino. Pero no todo se quedaba ahí. Yo puedo decir, voy a entrenarme con él, quiero que él sea mi maestro, quiero que él sea mi modelo a seguir, pero había que pasar otro nivel. Y eso ya no dependía del estudiante y de sus capacidades, sino del maestro. Luego de un periodo de prueba, ese rabino, el maestro, decidía si el joven sería oficialmente su discípulo o no. Vuelvo y les digo, considerado el máximo honor, que traía honor a su familia, que traía una proyección de vida muy deseada en la sociedad judía. El aprendizaje, la interpretación de las escrituras, de la Torá, de los profetas menores, pero había algo muy particular, y es que esa persona, ese estudiante que llegaba hasta este nivel, seguía literalmente todas las características de su maestro. Desde la forma de caminar, desde la forma de hablar, desde la forma de gesticular. Si esto no era así, volvía el rabino y le decía, eres un buen muchacho, cumples algunos requisitos, pero te aconsejo que vayas y hagas el oficio familiar. De manera que si eras carpintero, te dedicabas a la carpintería, de manera que si eras comerciante, a comerciar, y a la alfarería, como alfarero. Y lo despedía y suerte. Y no pasaban. Pero si veía un potencial en ese discípulo, en esa persona, el mismo rabino, el mismo maestro, le decía una palabra que cambiaba su vida, cambiaba su entorno, cambiaba su manera de percibir las cosas y de proyectarse hacia el futuro. Y la palabra es, sígueme. Sígueme. Y esto implicaba entonces aceptación. Sígueme. Esto esquematiza a un rabino diferente, que cuando yo veo las escrituras, encuentro que va en contra de todo lo que estaba presupuestado para esa época. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo no esperó a que lo buscaran. ¿Qué hizo Él? Fue y buscó a sus discípulos. Y encuentra relatado en el Evangelio cómo Él no fue a buscarlos a la capital, a Jerusalén, que nos dice la palabra que dónde fue que encontró a sus discípulos, porque así lo dice, anduvo y encontró o halló. Y se fue a las ciudades menos favorecidas, quizás esos pueblitos, aldeas de pescadores, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Esta mañana he venido de parte de este maestro, de parte del Señor Jesucristo es su nombre, el león de Judá, al cual cantábamos ahora, al Rey de Reyes, al que hemos aceptado, y si no lo has hecho te invito con apremio a hacerlo, a invitar y aceptar al Señor Jesucristo como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a lo largo de la Escritura entonces vas a encontrar cómo Él tenía una forma, como dicen mis hijos, peculiar, de hablar, de obrar,
desafiando a las autoridades. Algunos dicen que era como medio revolucionario. Pues el Señor vino a remover todos esos cimientos de religiosidad y a sacarnos de esa mediocridad espiritual que tanto hemos hablado. Y tu rabino, el Señor Jesucristo, hoy nos dice: sígueme. Y quiero hacer hincapié en que si el Maestro vio esas cualidades en ti y en mí, que hoy no viniste porque te trajeron, no viniste obligada, no te pusieron un arma diciendo: ven, que si no vamos a la iglesia te condenas, porque es que no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia está en ti. La iglesia no son estas 4 paredes, que por cierto son muy bonitas y damos gracias a Dios, ¿verdad? La iglesia eres tú, es tu familia, el Espíritu Santo que habita en ti. Y esas palabras del Maestro retumban el día de hoy: sígueme. Y quiero que pienses en eso. Dice la palabra también que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es algo importante, porque el mensaje del Señor Jesucristo cambia en esta mañana esa percepción que podemos tener. No es lo bueno que tú seas, no es el título que tengas colgado en la pared, no es de qué colegio saliste, no es cuál es tu familia, tus apellidos. Es porque el Maestro vio en ti la capacidad, vio en ti lo que tú y yo a veces no vemos. Vio en ti las cualidades. ¿Y sabes qué te dice el Maestro en esta mañana? Yo vi en ti que tú puedes ser como yo. Que lo que estamos hablando en los avances con el pastor Horacio, de poco a lo mucho, las obras menores, las obras mayores. El Señor Jesucristo lo dijo: las obras que yo hago ustedes mismos las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces Él vio en ti y en mí la capacidad de predicar su palabra con pasión. Él te vio sanando enfermos. Él te vio libertando a los cautivos. Él te vio cuando nadie más te vio. Escucha el eco de su palabra hoy, de su llamado: sígueme, sígueme. Y no es un llamado egoísta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con esto de mi abuelito les doy un consejo con amor: hagan las cosas en vida. Por eso el Señor nos dice que si tienes algo en contra de tu hermano, arréglate antes con él. Si estás peleado con alguien, humíllate. Hazlo práctico. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dicen los otros maestros? Ojo por ojo, diente por diente. Presenta la otra mejilla. Si te roban las sandalias, aún ni la capa les niegues. Nos manda a negarnos a nosotros mismos, ir en contra de lo que creemos normal, ¿verdad? Volvamos a nuestra historia del comienzo, y vean al Señor Jesucristo. Y quiero recrearles nuevamente esto, porque es que el Evangelio y la palabra de Dios no es aburrida. Cuando tú leas esa palabra, pídale al Espíritu Santo, como cantábamos esta mañana: abre mis ojos, oh Cristo, para que yo pueda ver esa palabra, porque las palabras que están ahí escritas no son logos, no es palabra muerta, es espíritu y vida. Y vemos acá entonces que dijo lo que hablábamos ayer, Jairito: el Señor Jesús se retiraba y duraba toda una noche orando, recibiendo instrucción. Y esta porción nos cuenta entonces que el Señor le dijo a sus mismos discípulos: es necesario que vayan al otro lado, y los envió adelante. Sí, Él se quedó orando. Y cuando era la 4ª vigilia de la noche, no sé, de madrugada, el Señor hace lo que es usual para Él. Él camina sobre las aguas. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos estaban en medio de ese mar y se levanta esa tempestad. ¿Ustedes han escuchado ese oleaje, ese ruido, ese estruendo que hacen esas aguas? ¿Se imaginan esas olas de más de 2 metros, el ruido tan tremendo, la espuma, todo lo que puede producir miedo? Y en la madrugada, pues el Señor Jesucristo está ya orando en el monte, relacionándose, enseñándonos que hay que tener intimidad con el Padre, recibiendo de Él. Y de pronto yo creo que estos muchachos discípulos, porque son muchachos, ahorita vamos a ver también cuál era su edad, empiezan a gritar: Señor, que perecemos, nos morimos. Imagínate al Señor Jesucristo de esos gritos allá, y el Señor hablando con el Padre, y estás diciéndole: Señor, tengo un asunto pendiente con los muchachos, ya vengo, están un poco inmaduritos, ¿cierto? Y se va caminando sobre las aguas.
camina sobre las aguas. ¿Y qué nos relata la palabra que dicen ahí? ¿Se acuerdan los discípulos? No, es un fantasma. Y otros diciendo, no, es Jesús. ¿Qué diría Tomás? Lo dudo, lo dudo. ¿Cuál es tu posición en esta mañana? ¿Qué discípulo eres? ¿Lo dudas? ¿Ves a un fantasma? ¿Cuántos eran? 12. 12 los que estaban en esa barca, sí, 12. ¿Quién tuvo actitud de discípulo? Pedro. Y esta imagen esquematiza a Pedro haciendo lo que hace un discípulo. ¿Pedro creyó a su llamado? Sí. ¿Por qué? Recordemos lo que les dije. Si el maestro lo llamó y le dijo, sígueme, Pedro supo que él haría lo mismo que su maestro. Es decir, ¿creyó en Jesucristo? ¡Claro! Y entonces se baja de esa barca y hace lo que está ahí. Y se baja. Y oh sorpresa, no se hundió. Dice, si eres el Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Sígueme, ven. Y Pedro, ¿qué nos dice la palabra? Empieza a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Ustedes pueden ver a Jesús allá, sí. Otro paso más, dale. Chévere, ¿no? Emocionante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Importante? ¿Qué dice la palabra? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al sentir la fuerza del viento. Y si queremos hablar en un lenguaje metafórico, en símil, comparaciones, como quieras llamarlo, puedes atribuir el viento a las dificultades, a los afanes, a las tribulaciones de esta vida. Pero también al no relacionarte adecuadamente con el Señor, a no darle gracias por la vida que tenemos el día de hoy, por nuestras capacidades. Por eso yo los invito con amor a hacerlo, a agradecerle y ser como Pedro. ¿Qué quedaron haciendo los otros en la barca? Alabaré, alabaré, alabaré. Y solo uno tuvo esa actitud de discípulo. ¿Queremos ser espectadores o protagonistas? Protagonistas, actores, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice la palabra en Hebreos. Despojémonos de todo pecado, de todo peso del pecado que nos asedia, porque estamos en una carrera y tenemos testigos. Tú escoges, yo escojo. Si ser un espectador desde la tribuna o lanzarme al ruedo. Ser como Pedro, sobre esas tribulaciones, sobre las aguas, sobre las tormentas de la vida, sobre las dificultades. También quiero llevarte a un punto más allá. Las aguas no son solamente eso. El Señor abrió las aguas, el mar, para que tú y yo podamos caminar en lo sobrenatural, en lo extraordinario. Porque para el hombre carnal o natural, las cosas de Dios son locura. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Entonces no es una conducta negacionista, sino es que yo decido creer la palabra del Señor. Y caminar sobre esa barrera, recuerden el otro mensaje, lo que el pastor Horacio ha hecho también, entre lo visible, invisible, natural, sobrenatural. ¿Sí? Ahí hay revelación, ahí hay rema, no es solamente logos. Palabra revelada que llega a tu espíritu. Para que tú puedas caminar sobre esas preocupaciones, pero que también puedas fluir en el diseño original de Dios, que era que el hombre, o que es que el hombre, pueda fluir en esas dos dimensiones. Por eso las sanidades, los milagros, la manifestación de los dones del Espíritu que hemos visto en los avances que ya se están presentando entre nosotros, deben ser lo cotidiano, lo natural. El cristianismo no es un estilo de vida como nos han vendido. Es vivir en lo sobrenatural, es creerle al Maestro, pero también creer en ti. Volvamos a Pedro. ¿Ustedes creen que él dudó del Maestro?
¿Qué pasó con Pedro? Otros dicen que apartó la mirada, entonces que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es cierto, es cierto. Tu mirada y la mía debe estar puesta allá, en Jesús. Esa es nuestra meta, la meta del supremo llamamiento. Viendo las cosas que no son, como si fueran, con los ojos de la fe. Hoy vengo a decirte también entonces que Pedro, no dude de su maestro porque era evidente. ¿Quién se hundió, Pedro o Jesús? Jesús permaneció ahí inamovible, como les decía, apoyándolo. Pero él comenzó a hundirse y entonces gritó: Señor, sálvame. Pedro, viene mi Pedro. Y lo que les digo, uno tiende a imaginarse: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O bravo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos enseñó la religión. Está el Señor Jesucristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si lo estabas haciendo tan bien. ¡Ay, cabezón! Ese es Jesús. Ese es Jesucristo, el que no te juzga. Y el que saca del lodo, de la desesperanza, del lodo cenagoso tu vida. Por eso bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Al Señor, levántele ese aplauso. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te hace rejuvenecer como el águila. Porque si bien este cuerpo nuestro, el hombre exterior, se va desgastando día a día, el interior se va renovando. ¿De qué lo estás alimentando? Este muchacho que come proteína está firme. Muy bien, Pedrito, gracias. ¿Entienden a Jesucristo no juzgándote, no esperándote que peques para apachurrarte, despicharte cual hormiguita o para quemarte con la lupita con el sol, como hacíamos algunos de niños? Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, está ahí esperando que tú des ese paso una y otra vez. Otro punto, con esto ya estamos finalizando. Otro punto es que Pedro, ¿cuántos años creen que tendría? El rabino Jesús empezó su ministerio, era conocido, Rabí, Nicodemo, Rabí. Las obras que tú haces no las puedes hacer nadie si el Señor no está contigo. Y Jesús nos dice la palabra que empezó su ministerio terrenal en los días de su carne a los 30 años. Quiero hacer hincapié en eso, o sea, el discípulo seleccionaba a su maestro y normalmente era superior, ¿cierto? En edad, en estatus, en todo lo que hemos hablado. Yo le pongo a Pedro entre 23, 28 años, no más. Peladitos, ¿no? Jovencitos. El maestro. Y a él se rescató. Y un peladito, con todo el respeto, de 23, 28 años caminando sobre las aguas, siguiendo las pisadas de su maestro, el ejemplo de su maestro. Por eso Pedro se reivindica hoy, ¿no? Pedro no es ese impetuoso, no es ese hombre de doble ánimo, sí, lo niega, pero es restaurado, el Señor le encomienda. No, Pedro es Pedro. Porque tuvo actitud de discípulo. Y vuelvo y les digo, hoy la voz sigue, sígueme, sígueme. Déjalo todo. Deja esas preocupaciones a un lado. Deja tus excusas. Deja tus peros. ¿Se acuerdan de la cualificación? ¿Por qué dudas? ¿Cuál es tu excusa? Porque tienes las aguas hasta acá. Señor, que no me alcanza la plata para llegar a fin de mes. Señor, que estoy sin trabajo, es que no tienes cuidado. Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Qué dudas? ¿Y cuál es tu excusa? Descualificados. Así, Pastor Andrés, pero es que usted no conoce mi historia. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe lo que me hicieron. Excusas.
Y yo soy el primero en reconocer las excusas mucho tiempo, pero ya no más excusas. ¿Ya has pensado quizás que no te sientas cualificado? ¿O has tenido ese pensamiento que nos acompaña siempre, esperar a que las cosas estén como nosotros querramos que estén, a favor, cuando todo sea perfecto, color de rosa? Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristianismo o seguir a Cristo es ausencia de aflicción. Bajémonos de esa nube, hay varias aflicción. Perseguidos, atribulados, pero no derrotados, no desfallecemos. Se muere mi abuelo ayer y aquí estamos predicando y dándole la gloria a Dios. No huimos y utilizamos la muerte para vida. Jesucristo dijo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la alegría, esa es la paz que habla Santiago. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué envidia estar ya a los pies de Cristo. Qué envidia, ¿no? De la buena, estar con el Maestro. Y sí, señora, fue en completa paz. Fue una transición, esa cita ineludible que todos los que estamos acá algún día tendremos que cumplir. La pregunta es ¿cómo? ¿Te sientes descualificado? No descuajado, descualificado. ¿Sientes que no eres lo suficiente? ¿Crees que tu pasado, crees que tu historia o tu presente actual te impide? Bienvenido al club. Bienvenido al club de los descualificados. Les traje una lista. Con esto acabamos ya. Una lista de lo que encuentro yo en la palabra. Miren los descualificados. Encontramos a un Pedro impetuoso, imprudente. A Mateo, un traidor, cobrador de impuestos a su propia patria. Un Tomás, incrédulo, duda. Si no metiere mis dedos en los huecos de sus manos. Judas, ladrón, traidor. Timoteo, miedoso. Pablo, un terrorista, ¿sí?, que perseguía y sacaba y entregaba a nuestros primeros hermanos. Zaqueo, político corrupto. María Magdalena, una prostituta. La samaritana, divorciada 5 veces. Mujer que casi no encuentra pues su destino, ¿no? 5 veces. Marta, estresadita y turbada. Marta, no la pastora, no me la miren ahora, la pastora Marta. Que damos gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Y la bendecimos. Le damos gracias por nuestros pastores. Y gracias al Espíritu Santo en esta mañana. Entonces, nuevamente, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu excusa? Ponte en pie, hermano. Y entremos en este momento donde serás solamente tú y el Señor. Jehová Dios que pesa los espíritus y que conoce los pensamientos de tu corazón. Cierra tus ojos, no te distraiga, aprovecha este momento y escucha. Escucha la palabra. Sígueme. El Señor Jesucristo marcó ese camino. En el mensaje pasado hablamos de ese velo que es partido y ese camino nuevo que es abierto entre tú y el Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Recorre ese camino. Mírate allí caminando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y hermano, muchas veces preguntamos y creemos ser lo suficientemente buenos por méritos o nos justificamos, y he escuchado frases como yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo ofrendo de vez en cuando. Dios busca más que eso. Y sabes, el Maestro está aquí esta mañana para decirte, no es ni siquiera lo mismo que tú ves de ti mismo.
No son los detalles, no es lo que quieras justificarte delante de mí. Es que yo creí en ti. Yo creo en ti. Creo que tú puedes hacer las obras que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre. Vivo para interceder por ti. El misterio oculto de los tiempos, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. El Maestro te dice esta mañana, si estás aquí, es porque escuchaste mi voz. Sígueme. Sígueme. Sin reservas, sin oscuridad. Si estás dispuesto, el Maestro te escucha. El Maestro te limpia. Y el Maestro te dota en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, sobre cada una de estas vidas que están aquí y la representación de sus familias, Padre, que una vez más, Señor, tú en mí sosteniéndome, ayudándome. Yo no puedo solo, Señor, pero gracias doy a Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que está en ti, ya no viene y se va, en ti. Tienes que anhelarlo, hermano. Tienes que valorarlo. Tienes que cuidar su presencia. Camino de santidad. En esta mañana, Señor, cada anhelo, cada petición, Señor, y cada necesidad son puestas a tus pies, Padre. Estamos aquí para honrarte, para cumplirte. Motiva, Señor, y mis hermanos, la necesidad de aprender más de ti. Que avancemos juntos, Señor. Y que en esta escuela de sanidad y milagros, Señor, que se inauguró el pasado 1 de diciembre, Señor, toda la gloria y toda la honra sean para ti. Y a ti, amado hermano, que has perseverado, y a ti, hermano, que has permanecido fiel a la llamada de tu Maestro, coronas sobre tu vida, porque Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios no es ajeno a tu oración y a tu petición. Dios está por ti y para ti. Sígueme. 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 Gracias, Padre. Gracias. Ministra en esta mañana. Amén. Amén. Levante un aplauso, hermano, a Cristo, al médico de médicos. Gracias, Señor. Y que esta palabra produzca el fruto para el cual el Señor la envió a tu vida el día de hoy. Oro al Señor porque sea bendita, prosperada y multiplicada. Les amamos, amados hermanos. Nuevamente gracias por sus manifestaciones
y en lo que podamos servirles, aquí estamos. Bendiciones, amados hermanos. Gracias.